¿Alguna vez te has encontrado mirando alrededor de tu casa y preguntándote, ¿cómo sucedió esto? Podría ser el final de un largo día de trabajo o de un fin de semana que has reservado para finalmente poner la casa en orden. Pasas horas organizando, ordenando y limpiando cada rincón. Se reposicionan los muebles, se limpian cuidadosamente los objetos e incluso las superficies más escondidas reciben una atención que normalmente ignoramos en nuestra vida diaria. Y sin embargo, cuando el día llega a su fin y te das cuenta de lo organizada que está tu casa, algo no te parece bien. Todo está en su lugar, pero ¿por qué todavía siento que algo está fuera de lugar? Es una sensación extraña, como si el desastre estuviera esperando regresar. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si el orden estuviera constantemente fuera de tu alcance, incluso cuando te dedicas a lograrlo. Sé que probablemente hayas escuchado consejos como mantener todo en su lugar, o haz una limpieza profunda una vez por semana. Pero, ¿y si te dijera que el problema no está en la limpieza en sí, sino en la forma en que manejas el sistema de organización de tu hogar? Ahora, imagina por un momento que tienes un hogar donde no solo se logra el orden, sino mantenido. No importa lo ocupada que esté tu vida o cuántos artículos hayas acumulado a lo largo de los años. Entras en tu casa y sientes una sensación de tranquilidad. Las cosas están en el lugar correcto, no hay montones de objetos esperando a ser organizados y el caos parece cosa del pasado. Puede parecer un sueño lejano, pero es más que posible. Y lo más sorprendente, el secreto para conseguirlo no está en cuánto tiempo le dedicas a la limpieza, sino en cómo reorganiza la forma en que ves tu hogar. Lo sé, puede parecer un poco contradictorio, pero eso es exactamente lo que les mostraré hoy. Compartiré contigo 7 consejos poco convencionales, cada uno diseñado para cambiar tu percepción de la organización y ayudarte a mantener tu casa en orden sin tener que luchar contra el desorden. Y lo más importante es que estos consejos no requieren horas de trabajo adicionales. Por el contrario, lo harán liberar tu tiempo e incluso tu mente, permitiendo que tu hogar se convierta en un reflejo más armonioso y funcional de tu vida. Ahora bien, antes de entrar en consejos, exploremos un aspecto que muchas veces pasa desapercibido cuando hablamos de organización, la energía que gastamos en conservar cosas que no necesitamos. ¿Sabías que cada elemento que guardas en casa, especialmente aquellos que no tienen un uso real, no solo ocupa espacio físico, sino que también consume una parte de tu energía mental? Sí, es cierto. Cuando tienes elementos que ya no cumplen ningún propósito en tu vida, tu mente almacena inconscientemente esta información y la mantiene a mano, como si tuvieras que recordar lidiar con ello en un momento dado. Imagínese si, en cambio, liberara su mente de toda esa sobrecarga. ¿Cómo sería? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso después de ordenar y limpiar, todavía sientes que algo está fuera de lugar? Ahí es exactamente donde entra en juego nuestro primer consejo. Pero antes de profundizar en ello, analicemos un dato interesante. Los estudios indican que el caos visual tiene un profundo impacto en nuestra salud mental. En 2016, una investigación de la Universidad de California reveló que las personas que mantienen ambientes más desorganizados tienen niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés. En otras palabras, el desorden en casa podría hacerte sentir más estresado sin siquiera darte cuenta. Y lo peor es que no estamos hablando solo de desorden físico, sino también de peso mental que ella lleva. Entonces la verdadera pregunta aquí no es cómo mantener limpia la casa, sino más bien cómo transformar tu espacio en algo que realmente funcione para ti. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Te guiaré a través de prácticas simples pero altamente efectivas que transformarán la forma en que organizas tu hogar. Empecemos con una pregunta. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto emocional de conservar cosas que no necesitas? ¿Cuántos objetos guardas en tu casa solo por costumbre o por apego? Sé que puede ser difícil, pero la verdad es que cada objeto que almacenas innecesariamente no solo ocupa espacio físico, sino que también ocupa espacio mental. Cada vez que ves un elemento que ya no tiene valor en tu vida, agrega una capa de confusión en tu mente. Incluso si no te das cuenta, tu cerebro lo procesa constantemente. Entiendo que no es fácil dejarlo ir. El apego emocional a las cosas es una parte natural del ser humano.
Pero la buena noticia es que hay una manera de revertir este ciclo y empezar a crear un espacio más ligero y funcional, tanto física como mentalmente. El secreto no está en eliminarlo todo de golpe, sino en adoptar una mentalidad de menos es más, donde cada elemento tiene un propósito claro y consciente. Ahora, antes de que pienses, pero necesito muchas cosas para vivir bien. Déjame contarte un pequeño secreto. La simplicidad puede traer más satisfacción de la que crees. No te estoy sugiriendo que te deshagas de todo lo que tienes, sino que empieces a reflexionar sobre cada objeto. Pregúntese, ¿realmente necesito esto? ¿Me agrega valor? ¿Cumple el propósito que quiero para mi hogar? Si empiezas a hacer estas preguntas con regularidad, no solo liberarás espacio físico, sino que también experimentarás una sensación de liberación emocional. Este cambio de mentalidad puede cambiar las reglas del juego cuando se trata de cómo organizar su vida y su espacio. ¿Y las buenas noticias? Estas transformaciones pueden comenzar con tan solo unos minutos al día. Ahora que conoces el impacto emocional que tu hogar y los elementos que contiene pueden tener en ti, pasemos al primer consejo. Eso cambiará su enfoque de la organización para siempre. El poder del sistema organizativo. Imagina que entras a una tienda de muebles con la idea de comprar simplemente una silla. Miras a tu alrededor y terminas viendo un sillón que parece cómodo, una mesa que combina con la decoración de la habitación y antes de que te des cuenta, ya estás en la caja con 3 artículos que inicialmente no estaban en tu plan de compras. Ahora tienes un dilema. ¿Dónde vas a poner todo esto en tu casa? ¿Cómo organizas todo esto para que no acabe saturando los espacios y peor aún no interfiera en tu rutina diaria? Esta situación, que ocurre con más frecuencia de lo que nos gustaría admitir, refleja una verdad simple pero poderosa. No se trata solo de acumular cosas, sino de cómo las organizamos. Cuando hablamos de desorden, la mayoría de nosotros pensamos inmediatamente en objetos esparcidos por el suelo o montones de papeles por toda la casa. Sin embargo, la raíz del desorden no está en las cosas mismas, sino en ausencia de un sistema eficiente para abordarlos. Y esta falla en el sistema es lo que a menudo nos deja con la sensación de que la casa nunca está completamente ordenada, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le dediquemos. Aquí es donde surge el concepto de organización consciente, la práctica de no solo limpiar, sino también crear un sistema funcional que sea sostenible a largo plazo. Analicemos cómo un sistema de organización bien estructurado puede marcar la diferencia a la hora de mantener el orden en tu hogar y en tu vida. ¿Por qué es importante tener un sistema de organización? En 2021, un estudio realizado por Asociación Nacional de Organizadores Profesionales, NAPO, reveló que el 55% de los estadounidenses dijeron que se sentían abrumados por la cantidad de artículos en sus hogares. Aún más impresionante fue el descubrimiento de que el 33% de estos mismos participantes dijeron que al organizar sus espacios, experimentaron una reducción significativa del estrés diario. Estos datos no son solo números, ilustran la verdadera relación entre organización y bienestar emocional. El desorden no solo afecta al entorno físico, también tiene un impacto directo en nuestro estado psicológico. Es fácil entender por qué. Un entorno desorganizado, donde no podemos encontrar las cosas cuando las necesitamos, crea una sensación constante de inseguridad y falta de control. Cada vez que pasamos junto a un armario desordenado o una mesa llena de objetos, nuestro cerebro es bombardeado por un poco de estrés, una sensación de desorganización mental que nunca cesa. El desorden, en cierto modo, también nos desorganiza mentalmente. El impacto emocional de la organización. Organizar no se trata solo de poner las cosas en su lugar, sino de crear un entorno que refleja quién eres ahora, no quién eras en el pasado. Muchas veces, el exceso de elementos en nuestros hogares proviene de un apego emocional a cosas que ya no forman parte de nuestra vida diaria. Cada objeto acumulado lleva consigo una historia, un pedazo del pasado. Para muchas personas, desprenderse de estos elementos es como desprenderse de recuerdos o incluso de una parte de ellos mismos. Aquí es importante entender la diferencia entre guardar y recolectar. Guardar algo generalmente tiene que ver con utilidad o funcionalidad, mientras que recolectar es el acto de conservar elementos que ya no desempeñan un papel activo en nuestras vidas, pero a los que estamos apegados emocionalmente. Por ejemplo,
Es posible que tengas una caja llena de ropa vieja de invierno que no has usado en años, pero aún así la mantienes alejada de un sentimiento de nostalgia o miedo de necesitarla algún día. La buena noticia es que al practicar un proceso de organización consciente, podrás reconectarte con lo que realmente te importa. Al revisar los artículos, tienes la oportunidad de liberarte emocionalmente y dar espacio a lo relevante en el momento presente. Esto no solo ayuda a mantener el orden, sino que también ofrece una sensación de renovación. Según expertos en psicología ambiental, organización de espacios es una de las formas más efectivas de aumentar el nivel de satisfacción y felicidad personal. La regla 1x1 y el impacto en el consumo. Una de las estrategias más efectivas para mantener tu hogar organizado es la famosa regla 1x1. Cada vez que adquieres un artículo nuevo, te comprometes a deshacerte de otro. Esto puede parecer sencillo, pero en la práctica es uno de los mayores retos a la hora de mantener el orden. Al principio puede parecer difícil, principalmente porque muchas veces somos impulsivos a la hora de comprar cosas nuevas, especialmente cuando navegamos por Internet y nos encontramos con una promoción irresistible. En 2020, un estudio de Asociación Americana de Psicología demostró que el consumo impulsivo ha aumentado considerablemente durante la pandemia, y el 60% de las personas compran más de lo necesario debido al estrés y la ansiedad. Estos datos revelan cómo el consumo puede convertirse en un comportamiento reactivo, muchas veces desconectado de nuestras necesidades reales. La regla del 1x1 no solo ayuda a controlar el volumen de artículos, sino que también sirve como herramienta para reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo. Haciéndose estas preguntas antes de comprar un artículo: ¿realmente necesito esto? ¿Este artículo mejorará mi calidad de vida o tiene valor real para mí? Te vuelves más selectivo y consciente en tus compras. Este reflejo es fundamental para evitar acumulaciones innecesarias y mantener tu ambiente más luminoso y funcional. Aplicar la regla 1x1 en la práctica. En términos prácticos, aplicar la regla 1x1 no tiene por qué ser una tarea ardua ni burocrática. Puede comenzar con pequeños ajustes en tu vida diaria. Por ejemplo, si compras un par de zapatos nuevos, haz una revisión rápida de tu guardarropa y deshazte de un par que no hayas usado en meses. Si agrega un libro a su estantería, puede que sea el momento de donar uno que ya haya leído y que ya no esté interesado en volver a leer. Esto se puede hacer de forma gradual, pero lo más importante es asegurarse de que el proceso forme parte de su rutina. El secreto del éxito de esta regla reside en la consistencia. Esta no es una solución mágica que resuelva todos los problemas de su organización a la vez. Más bien, crea una práctica diaria de evaluación y abandono. Con el tiempo, esta mentalidad se arraigará y su hogar será más eficiente y agradable para vivir. Reflexionemos por un momento: ¿qué nos hace realmente el desorden? Por supuesto, todos sabemos que una casa desordenada puede darnos esa sensación de fuera de control. Pero cuando miramos más profundamente, ¿qué sucede a nivel psicológico cuando nos encontramos rodeados de elementos innecesarios, desorganizados o mal colocados? La respuesta no está solo en la percepción visual del caos, sino también en el efecto emocional y mental que esto puede tener en nuestra vida diaria. El desorden puede ser más que una simple molestia momentánea. Los estudios psicológicos indican que un ambiente desorganizado tiene la capacidad de aumentar los niveles de estrés, disminuyendo nuestra capacidad de concentración e incluso afectando a nuestra salud mental a largo plazo. Y aunque muchos de nosotros estamos familiarizados con ese sentimiento de frustración al mirar una mesa llena de objetos o una pila de ropa en el suelo, pocos saben cuánto más profundo puede afectar al cerebro. Según la Asociación Americana de Psicología, APA, un ambiente desorganizado puede crear una sobrecarga cognitiva, es decir, la mente se ve abrumada por una cantidad excesiva de información visual, lo que dificulta la concentración y el procesamiento de otra información importante. Esto significa que, sin saberlo, puedes estar desperdiciando energía mental tratando de organizarte o simplemente ignorando el desorden que te rodea. En otras palabras, su cerebro está constantemente tratando de lidiar con el desorden, y esto puede agotar su energía, afectando la forma en que maneja otras tareas o incluso las emociones cotidianas. Pero, ¿cuál es la verdadera raíz de este comportamiento?
¿Por qué muchos de nosotros dejamos que las cosas se acumulen, aunque conocemos los efectos negativos? La respuesta está en patrones de comportamiento arraigados. Eso puede ser difícil de cambiar. El psicología del apego sugiere que tenemos una conexión emocional con los objetos. Esto puede manifestarse de diferentes maneras, desde el apego a un regalo de un ser querido hasta el simple hábito de acumular cosas que algún día pueden ser útiles. Esto crea un ciclo en el que sentimos que al liberar estos objetos, de alguna manera nos estamos deshaciendo de algo que tiene valor sentimental, incluso si el objeto en cuestión no tiene ningún uso práctico en nuestras vidas actuales. Además, contrariamente a lo que muchos creen, el desorden no está necesariamente ligado a falta de tiempo o demasiado vago para limpiar. En muchos casos, es un reflejo de nuestro estado emocional. La investigación realizada por expertos en comportamiento muestra que las personas que experimentan altos niveles de ansiedad o depresión suelen tener mayores dificultades para mantener sus espacios organizados. Esto se debe a que cuando estamos abrumados emocionalmente es mucho más difícil tener la energía o la motivación para mantener la casa ordenada. Para muchas personas, el desorden se convierte en una forma de reflejo del caos interno, un recordatorio físico de que algo dentro de nosotros está fuera de lugar. Ahora bien, ¿por qué es tan importante entender este impacto emocional? Porque al reconocer cómo el desorden afecta nuestra salud mental y emocional, podemos comenzar a cambiar la forma en que vemos la organización. Esto va más allá de simplemente limpiar la casa, se trata de liberar nuestra mente el peso del desorden. Cuando aprendemos a liberar lo que ya no es necesario, también estamos creando espacio para algo más importante, el claridad mental. Uno de los primeros pasos para lograr esta claridad es comprender el valor de un enfoque sistemático y consciente de la organización. Esto significa tomar decisiones deliberadas sobre qué conservar en nuestros hogares y, por extensión, en nuestras vidas. Según expertos en organización como Marie Kondo, quien popularizó la idea de que los objetos deben provocar alegría en nosotros, la clave está en evaluar conscientemente lo que realmente añade valor a nuestras vidas y lo que es simplemente un exceso. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? ¿Cómo podemos transformar esta percepción en acciones concretas? La respuesta comienza con el compromiso de revisar y renovar nuestro espacio periódicamente. Cuando empieces a mirar tu hogar desde una perspectiva más crítica, empezarás a identificar no solo los objetos físicos que ocupan espacio, sino también las emociones que representan. Esto trae a colación un acto de autocuidado, porque cuando eliminamos elementos que ya no tienen un propósito en nuestra vida, también estamos limpiando el espacio mental y emocional que está siendo ocupado por aquello que ya no es relevante. Según una investigación publicada por la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, organizar espacios no solo mejora la productividad, sino que también tiene un impacto positivo en nuestra salud mental. Esto significa que al organizar tu hogar de manera sistemática, puedes crear no solo un ambiente más funcional, sino también un espacio que contribuya a tu salud emocional. Sin embargo, el cambio no se produce de la noche a la mañana. El camino para transformar su hogar en un entorno más organizado y saludable requiere paciencia y un plan coherente. La clave del éxito es hacer el proceso parte de una rutina diaria, y no solo una tarea ocasional. El primer paso, como hemos visto, es reconocer el impacto del desorden en nuestro bienestar emocional. Entonces, es importante aplicar este entendimiento en la vida cotidiana, creando hábitos organizacionales que sean sostenibles en el largo plazo. Para ello, en lugar de centrarse en cambios drásticos e instantáneos, comience con pequeños ajustes. Un ejemplo sencillo sería dedicar 10 minutos de tu día a organizar un espacio concreto de tu hogar, como tu escritorio de trabajo o una estantería de la cocina. Finalmente, la consistencia es fundamental. Un hogar organizado no es el resultado de una limpieza profunda esporádica, sino el reflejo de un estilo de vida que valora el espacio como lugar de equilibrio emocional. Lo más interesante de esto es que, a medida que organizas tu entorno físico, también puedes empezar a notar cambios en tu salud mental. Sentirse más tranquilo, más concentrado e incluso con más energía son efectos secundarios directos de un entorno más organizado y armonioso. En resumen, comprender el impacto psicológico del desorden no solo ayuda a mejorar nuestra productividad y concentración,
sino que también nos permite crear un espacio más congruente con lo que somos hoy y no con quienes éramos en el pasado. Como psicólogo y experto en organización, Dra. Sherry Bour Carter dice, el desorden físico puede ser un reflejo del desorden emocional. Cuando limpiamos nuestra casa, también limpiamos nuestra mente. Ahora que hemos discutido el impacto emocional y psicológico del desorden, hablemos de un principio simple que puede transformar completamente la forma en que manejas tus pertenencias, la regla 1x1. ¿Qué significa exactamente esta regla? En términos prácticos, se puede describir de forma muy sencilla. Cuando obtienes algo nuevo, tienes que deshacerte de algo viejo. Y sí, sé lo que estás pensando, pero ¿qué pasa si realmente lo necesito? ¿Y si es importante? Bueno, esa es la mentalidad que estamos intentando cambiar. Esta regla no se trata solo de ordenar la casa o encontrar un lugar para guardar cosas. Está estrechamente relacionado con el proceso de consumo consciente y a equilibrio de nuestros espacios físicos y emocionales. Veamos por qué esta estrategia no solo mejora la organización del hogar, sino que también conduce a una vida más sana, equilibrada y satisfactoria. El impacto de la regla 1x1 en el consumo. Hoy en día nos bombardean constantemente con campañas publicitarias, anuncios y la sensación de que necesitamos consumir cada vez más. El marketing está en todas partes y nos hace creer que nuevos objetos, más ropa, más muebles y gadgets, son fundamentales para nuestro bienestar. La pregunta es, ¿realmente necesitamos todo esto? La regla 1x1 nos hace detenernos y cuestionar nuestra compulsión por consumir. Nos obliga a pensar antes de comprar, haciéndonos reflexionar, ¿realmente voy a usar esto con frecuencia? ¿Agregará valor a mi vida? Cuando somos más selectivos con lo que compramos, nuestra relación con los objetos cambia. Ya no nos limitamos a acumular cosas que al final ocuparán espacio, tanto físico como mental. Y aquí viene la importancia de autodisciplina. Adoptar esta regla significa que empiezas a cuestionar tus impulsos. En lugar de comprar algo por impulso, piensas en las consecuencias de tu elección. ¿A qué tendré que renunciar para que este nuevo artículo entre en mi vida? Esta sencilla pregunta cambia profundamente nuestra forma de abordar el consumo y nos ayuda a priorizar lo que realmente importa. Y eso de por sí, ya genera un impacto emocional positivo. Equilibrio entre lo que guardamos y lo que liberamos. Digamos que estás mirando tu estantería. Tienes un montón de libros que no has leído en años y que probablemente no leerás pronto. La regla 1x1 aquí puede ser una gran aliada. Al decidir deshacerte de algunos de estos libros, no solo creas espacio físico, sino que también creas espacio mental. Menos elementos significa menos distracciones y más claridad. No se trata solo de soltar objetos, se trata de liberar espacio a cosas que son más significativas, más actuales, más acordes con quien eres ahora. Tu hogar se convierte en más que un espacio de almacenamiento. Ella se convierte en una reflexión de tu estado actual y de lo que realmente valoras. Esto también afecta a tu bolsillo. Comprando solo lo necesario, en lugar de ceder al impulso de tener más, se acaba tomando decisiones más conscientes e inteligentes, evitando gastos innecesarios. Una de las grandes ironías del consumo es que muchas veces, cuando compramos más, terminamos sintiéndonos menos satisfechos, mientras que al renunciar al exceso, experimentamos una sensación de alivio y libertad. A disciplina de pensar antes de comprar. La regla 1x1 nos enseña a disciplina del consumo consciente. Como comentábamos, nos obliga a reflexionar antes de adquirir cualquier cosa. Esto crea un cambio significativo en nuestra forma de pensar. Comenzamos a ver nuestros objetos no como una forma de llenar vacíos, sino como herramientas que realmente tienen un propósito en nuestras vidas. Esta disciplina es algo que se puede entrenar. Comenzar con pequeños pasos puede resultar eficaz. Antes de comprar un artículo nuevo, por ejemplo, colóquelo en su lista de deseos y espere al menos una semana para ver si todavía le atrae. Durante este tiempo, puede que te des cuenta de que no era tan imprescindible, o incluso que puedes encontrar una alternativa más económica o funcional. Además, este proceso nos conecta con nuestra propia responsabilidad ambiental. Al optar por realizar menos compras,
contribuimos a reducir el consumo desenfrenado y reducir el impacto ecológico de nuestros hábitos. El simple hecho de deshacerse de algo para dejar espacio a algo nuevo es una forma de circularidad que, si es adoptado por más personas, podría tener efectos increíbles en el planeta. El aspecto emocional de liberar el exceso. Cuando hablamos de liberar lo que ya no es necesario, no nos referimos solo a los objetos, sino también a nuestro apego a esos elementos. A menudo guardamos cosas no porque realmente las necesitemos, sino porque tenemos miedo de desmoronarnos de ellos. Estos artículos pueden haber sido regalos, pueden haber sido comprados en un momento importante de nuestras vidas o pueden ser simplemente recuerdos de tiempos pasados. Pero, como ya habrás notado, demasiados objetos pueden convertirse en una carga emocional. Estar atrapados en cosas del pasado nos impide vivir el presente. El simple acto de renunciar a lo innecesario crea una sensación de libertad emocional y de control sobre tu propia vida. De forma simbólica, cada elemento que decides dejar atrás representa un nuevo paso hacia lo que es más importante ahora. El impacto positivo en su vida diaria. La regla 1x1. Al aplicar este principio de menos es más, va más allá de la casa. Influye en tu vida diaria, promoviendo un estilo de vida más centrado, más tranquilo y más alineado con tus necesidades reales. Cuando adoptas este enfoque, comienzas a darte cuenta de que lo que tienes no define quién eres, pero lo que eliges valorar sí lo hace. La sensación de orden, claridad mental e incluso bienestar psicológico es una recompensa inmediata. Los espacios limpios y organizados generan una sensación de tranquilidad, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa, en lugar de distraerte con cosas que no aportan valor a tu vida.